Estimados colegas, a quienes nos están viendo, quiero saludarlos. El día de hoy nos ha recibido amablemente la doctora Susana Castañeda Otso, quien es doctora en Derecho y jueza suprema. Ella, como destacada abogada y también en la trayectoria judicial, nos dará algunas respuestas y comentarios a algunas preguntas también que le vamos a formular en esta pequeña pero nutrida entrevista. Bien, doctora, muy buenos días, gracias por recibirnos y tener su hospitalidad con nosotros. La primera pregunta me parece que es de cajón, ¿no? Sobre todo para aquellos que desean saber del derecho constitucional en sí. ¿Qué significa, doctora, si nos puede dar algunas luces, el derecho procesal constitucional, tanto para los litigantes como para los jueces? Bien, gracias Rodrigo por estar en mi casa. Voy a participar en el diplomado que va a dictar el EP y con motivo de esa intervención es que ustedes me están visitando. Sobre tu pregunta, que me parece muy adecuada y oportuna también, yo quería manifestarte que anteriormente en la malla curricular no se dictaba el curso de Derecho Procesal Constitucional. Exacto. ¿Ya? Y luego se vio la necesidad de que en las universidades, tanto a nivel de pregrado como en posgrado, sean introducida esta materia. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es relevante, es importante, pero necesita concretizarse. Y entonces las disposiciones de la Constitución y los procesos constitucionales que están previstos en el artículo 200 no tendrían una mayor aplicación si es que el derecho procesal constitucional, a través del Código Procesal y a través de la jurisprudencia y de los precedentes vinculantes que vienen emitiendo el Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales del Poder Judicial, hacen posible de que estas disposiciones de la Constitución, que son normas abiertas, indeterminadas, se llenen de contenido. Entonces, es importantísimo contar con una Constitución y además con un mecanismo que permite que se concretice, como es el derecho procesal constitucional. Bien, doctora, muchas gracias por estas palabras. Creo que en realidad para los abogados y sobre todo para los jueces, quienes también son noveles, incluso porque nuestro Código Procesal Constitucional no es que tenga bastantes años, es reciente, del 2004, pero ahondando en ello, nuestro Código Procesal Constitucional ha tenido ligeras modificaciones y más usted que me comentaba, entre telones, que ha habido mucha jurisprudencia que ha sido cogida y se ha puesto en este nuevo Código Procesal Constitucional con las recientes modificaciones. Entonces mi pregunta también viene de cajón. Según usted, doctora, ¿cuáles han sido estas modificaciones más importantes al Código Procesal Constitucional? Bien, Rodrigo. Previamente, permíteme decirte a ti y a las personas que nos están viendo y escuchando que en realidad el Tribunal Constitucional como institución va a ingresar en la Constitución de 1979, ¿no? Se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Luego, en nuestra Constitución vigente del 93, ya se llama Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la vida del Tribunal Constitucional como institución es relativamente corta en la historia del constitucionalismo peruano, como lo es también, ¿no?, el Código Procesal Constitucional, el primero de 2004 y el vigente que se dio en reemplazo del anterior. Ahora, las modificaciones que el nuevo Código Procesal Constitucional introduce en relación al anterior, como tú sabrás y muchos profesores lo han explicado, en realidad no son varias, no son muchas. Pero lo que sí hemos advertido es que instituciones que jurisprudencialmente se fueron dando han sido introducidas aquí en el nuevo Código Procesal Constitucional, como es el caso de la amicus curiae, que ya existía y luego, o sea, se admitía, ¿no?, y luego ya ha sido recogido en el Código Procesal Constitucional. El tema de la ejecución inmediata de las sentencias y varios otros temas, pero además como puntos nuevos podemos indicar, por ejemplo, para citar un ejemplo,
el caso de la competencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema para ver el amparo contra resoluciones judiciales. El tema de las audiencias orales, que yo creo que es una innovación, ¿no? Y permite celeridad, que eso es lo que nosotros esperamos, que tratándose de procesos de la libertad y de procesos orgánicos que defienden la supremacía de la Constitución, no sean procesos que demoren tanto, sino que sean procesos rápidos, porque esa es la naturaleza de este tipo de procesos. Además de la competencia de la amicus curiae, por ejemplo, otra innovación es aquella que da la facultad a la Sala Constitucional para que cuando conozca de las acciones populares también pueda emitir precedentes vinculantes, ¿no? Y así otras innovaciones que estoy plenamente convencida que los profesores del diplomado de LP van a poner en discusión en sus clases y va a ser muy satisfactorio para que todos participen y nos tengamos una visión holística de toda la problemática que significa la defensa de los derechos fundamentales y de la supremacía de la Constitución como norma fundamental del Estado. Así es, doctora, como usted tal mencionaba, en realidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido variando, ¿no? A medida que también tenemos un nuevo código procesal constitucional. Por ejemplo, se me viene a la mente, recuerdo en el momento cuando me enseñaron en la universidad, esto de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Al principio no era amigable la situación, pero luego obviamente se ha ido acogiendo por parte de nuestros tribunales. Pero más allá de eso, también otro tema bastante recurrido en nuestros tribunales es el tema de la prisión preventiva. A veces se dice que es un uso desmedido, todos quieren que a veces recurran a la prisión preventiva a modo de que se puedan salvar los derechos. Entonces, mi pregunta es relacionada a ello. El proceso de habeas corpus, que protege la libertad, es un remedio para a veces el uso desmedido de la prisión preventiva, doctora. A ver, ya tú sabes que el tema de la prisión preventiva ha tenido muchos problemas en su aplicación, ¿no? El Código Procesal Penal de 2004 ha introducido innovaciones respecto del Código Procesal Penal de 1991. Entonces la Corte Suprema, a través de acuerdos plenarios y de casaciones, ha tratado de resolver estos problemas, sobre todo de interpretación y de aplicación para casos especialmente mediáticos, ¿no? Especialmente casos vinculados con temas de corrupción de funcionarios o de criminalidad organizada. Muchas de las personas, ¿no?, que se vieron implicadas en estos casos y que se les dictó prisión preventiva, recurrieron a los procesos constitucionales, específicamente al habeas corpus, contra resolución judicial, por falta de motivación de resoluciones, por infracción del principio de legalidad, del principio de proporcionalidad, etc. Y los que llegaron al Tribunal Constitucional han sido resueltos y ha fijado líneas interpretativas que yo creo que se complementan con la de los acuerdos plenarios y las casaciones de la Corte Suprema con una finalidad, ¿no?, de evitar precisamente que la prisión preventiva sea una pena anticipada. Y creo que el Tribunal Constitucional sí, en algunos casos, no en todos, porque no todo es bueno tampoco, ha emitido decisiones que son importantes, ¿no? Ustedes saben que últimamente hay una, no es precedente vinculante, sino jurisprudencia vinculante, en la cual establece que la prisión preventiva debe ser revisada cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios temas que se verán cuando se ve el habeas corpus contra resoluciones judiciales, que entiendo yo que la prisión preventiva, por ejemplo, es un tema muy fundamental, al igual que las medidas restrictivas de derechos, como el impedimento de salida, una comparecencia con restricciones o medidas restrictivas relacionadas con allanamientos de domicilio, etcétera, que también serán abordados en el diplomado. Bien, doctora, muchas gracias. Y ya por último, pero tocando también, creo que es una pregunta bastante retadora, ¿no?, sobre todo usted que es jueza. Si bien hablábamos del uso desmedido o de la prisión preventiva, algo que también me parece fundamental es
¿cómo poder hacer realidad los lineamientos, incluso con este desarrollo, del Código Procesal Constitucional para cada uno de los jueces? A ver, mira, yo pienso que la especialización es fundamental. El Código Procesal Constitucional ha señalado como uno de los principios la especialización, que en las cortes superiores y en la sala de la Corte Suprema se implementen los jueces especializados, ¿no? Sabemos de que en Lima se ha implementado, más no en los otros distritos judiciales del país. Es una rama importante en derecho constitucional y conocer el derecho procesal constitucional. Si existieran jueces especializados en las materias, ¿no?, y donde se cumplan los principios que dice el Código Procesal Constitucional, celeridad, ¿no?, informalidad, flexibilidad, etcétera, yo creo que los procesos constitucionales deben cumplir con su finalidad, de ser procesos rápidos, sobre todo los de la libertad, flexibles, ¿no?, que permitan reponer las cosas al estado anterior a la afectación de los derechos. Ojalá que se dote al Poder Judicial del presupuesto necesario para implementar a nivel nacional los juzgados especializados. Yo he conversado con Omar Sar en su programa El Constitucional, me parece, Sí. y una de las propuestas que yo le hacía, que a mí me parece que, y yo sigo insistiendo en ello, es que en realidad los jueces ordinarios del Poder Judicial están tan cargados con su trabajo diario, que es inmenso, debieran, ¿no?, ser como en otros países donde los procesos constitucionales se presentan directamente ante el Tribunal Constitucional. Ya no siguen la vía de los jueces ordinarios, que se convierten en jueces constitucionales. Porque a veces a mí no me parece correcto que un juez penal, ¿no?, de la noche a la mañana se cambie de toga y pase a ser un juez constitucional que conoce un habeas corpus. Y lo mismo pasa en los distritos judiciales donde no hay especialización, que un juez va a conocer un amparo, ¿no?, y al día siguiente está conociendo un proceso civil. Y si es en lugares donde hay juzgados mixtos, está conociendo laboral, civil, familia, de todas las materias y también constitucional. Cuando sabemos nosotros de que ahora que tenemos un bloque de constitucionalidad y un bloque de convencionalidad y tanta jurisprudencia que viene emitiendo la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional, en cada área del derecho, nosotros los jueces en realidad debemos conocer esas materias en las que trabajamos, porque nadie puede conocer de todo. De ahí que la especialidad para mí es un factor determinante para desarrollar adecuadamente la función. Esa sería mi respuesta. Bien, doctora, muchas gracias por darnos estas tan gentiles palabras. En realidad es un reto el derecho procesal constitucional en el Perú, sabiendo que no es tan nuevo, ¿no? A veces hay otras materias que ya tienen mucho tiempo, pero qué mejor manera, estimados colegas, de escucharlo de una jueza especializada en estos temas. Igualmente, no se olviden que estaremos en este diplomado sobre Código Procesal Constitucional y Derechos Humanos. La doctora, como bien ya lo indicó, estará dictando este tema importante, habeas corpus contra resoluciones judiciales, que creemos será muy útil para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.